verano de milagros. Queremos saber qué es lo que dice la Biblia exactamente de los milagros. La semana pasada estuvimos viendo milagros de liberación. ¿Por qué? Porque Hollywood se ha encargado de distorsionar todas las creencias en cuanto a la liberación y la posesión y todo eso. Y la semana pasada vimos la importancia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros tenemos autoridad milagrosa en el nombre de Jesús. Hemos visto también milagros de provisión, que Dios siempre provee para nuestras necesidades. Hemos visto milagros de protección y hemos visto milagros de sanidad, ¿ok? Y en milagros de sanidad veíamos que Dios no está tanto interesado en sanar nuestro cuerpo físico, sino sanar nuestro espíritu, sanar nuestra alma, y que nosotros podamos ser salvos a través de su muerte, sepultura y resurrección. Y ¿sabes qué? Hoy vamos a ver el milagro más grande. El milagro más grande de la historia, porque tiene que ver más con quién es Dios y no con lo que hace Dios, porque la verdad la mayoría de los milagros tiene que ver con lo que Dios hace, con lo que Dios hace para nosotros, pero este milagro tiene más que ver con quién es Dios. Y si tú a lo mejor estás aquí visitándonos por primera vez, a lo mejor tú no te consideras a ti mismo cristiano, a lo mejor apenas estás explorando algunas iglesias, diferentes tipos de doctrina, diferentes tipos de fe, bueno, pues llegaste al domingo perfecto, porque hoy vamos a ver así bien a raíz profunda cuál es el fundamento de lo que nosotros consideramos el fundamento del cristianismo. Pero bueno, antes de empezar, déjenme les cuento una historia que es una historia verídica. Dice por ahí la historia que el doctor Albert Einstein estaba viajando en tren. Y ahí va el doctor Einstein, pues bien cómodo y todo, cuando de repente ve al chavo que viene checando los boletos, ¿no? Y entonces pues él se metió su mano en el bolsillo para buscar el boleto y no lo encontró, y luego en el otro y no lo encontraba, y entonces estaba bien preocupado porque ya el que venía checando los boletos ya se venía acercando, ¿no? Y el pobre doctor Einstein estaba así como, chin, ¿dónde está el boleto, no? Y estaba así bien preocupado, y ya llega el de los boletos y le dice, su boleto, dice, es que no lo encuentro. Y dice, bueno, no se preocupe, yo sé quién es usted, doctor Einstein, por favor, no se preocupe, yo sé que usted pagó su boleto, así que usted relájese, siéntese, no pasa nada. Y se va y sigue checando los boletos el chavo, y de repente voltea y ve al doctor Einstein ahí abajo de las bancas y todo, buscando el boleto, bien preocupado. Y entonces se regresa y dice, doctor, por favor, en serio, no pasa nada, yo sé quién es usted, yo sé que usted pagó su boleto. Y se para el doctor Einstein y le dice, yo también sé quién soy, lo que no recuerdo es a dónde voy. Y por eso estaba tan preocupado buscando su boleto, porque no sabía para dónde iba. Y sabes que el mensaje de hoy habla precisamente de eso. A lo mejor nosotros sabemos quiénes somos nosotros, pero la pregunta es, ¿tú sabes hacia dónde vas? ¿Tú sabes hacia dónde te diriges? Y déjame, te hago un poquito más profunda la pregunta, porque no estoy hablando tanto de en esta vida terrenal, porque muchas veces nosotros ya tenemos bien planeados nuestros sueños, tenemos bien planeadas nuestras ilusiones, tenemos nuestros planes, tenemos una visión bien clara de qué es lo que queremos. Pero ¿tú sabes a dónde vas cuando todo esto se termine? ¿Tú sabes a dónde vas? Si tu vida se termina el día de hoy, si tu vida se termina el día de mañana, ¿sabes en dónde vas a pasar la eternidad? Y sabes que hoy tengo una buena noticia, porque si tú no sabes a dónde vas, si tú no sabes dónde es donde tú vas a pasar la eternidad, bueno, pues hoy te tengo buenas noticias, porque te voy a enseñar claramente a la luz de la Biblia cómo tú puedes cambiar tu trayectoria el día de hoy y pasar la eternidad con el Señor Jesucristo. Y si tú sabes a dónde vas, si tú estás seguro a dónde vas, pues lo que quiero hoy es animarte y recordarte la salvación tan grande que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que no fue gratis. Para nosotros es gratis, pero no para Él. Hubo un precio que pagar por esta salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y mira, este es el punto principal del día de hoy, lo tenemos aquí en las pantallas. El milagro de la salvación es la prueba de amor más grande de parte de Dios para ti. El milagro de la salvación es la prueba de amor más grande de parte de Dios para ti. La salvación es el milagro más grande. Hemos visto diferentes milagros en esta serie, pero sabes que no hay ningún milagro que se compare al milagro de la salvación. Porque ¿qué crees? Vimos milagros de provisión, y Dios puede proveer para ti el día de hoy. A lo mejor estás batallando y estás orando, Dios, por favor, provee para mis necesidades. Y Dios puede proveer el día de hoy para tus necesidades. Pero ¿qué crees? Tú el día de mañana puedes morir.
Y entonces eso es algo seguro, ¿verdad? No me vayan así como que si hay algo seguro en esta vida es que todos vamos a morir. Entonces Dios puede proveer para ti el día de hoy, pero como quiera el día de mañana podemos morir. La pregunta es, ¿dónde vamos a pasar el resto de nuestra eternidad? A lo mejor tú experimentas milagros de protección y Dios te puede proteger milagrosamente el día de hoy, pero ¿qué crees? El día de mañana podemos morir y la pregunta es, ¿dónde vamos a pasar el resto de nuestra eternidad? Vimos milagros de sanidad y sabes que el milagro de salvación es muchísimo más grande que los milagros de sanidad, porque Dios te puede sanar el día de hoy. Dios puede limpiarte del cáncer el día de hoy si Él quiere. Dios puede sanarte, Dios puede darte vida el día de hoy. Pero aún Dios te puede resucitar. Si tú te mueres, Dios te puede resucitar si Él quiere, ¿verdad que sí? Porque Dios todo lo puede hacer. Pasó con Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro, pero ¿qué crees? Lázaro eventualmente, ¿qué pasó? Murió. Aún y cuando tú experimentas los milagros de sanidad, Dios te puede sanar el día de hoy, pero el día de mañana, muy probablemente, digo, no mañana, no se me asusten, no, o sea, es en el futuro, pues. Ya me están viendo así como, mañana, no, o sea, es un decir, ¿ok? En el futuro, muy probablemente vas a morir. Por eso el milagro de salvación es el más grande. Porque si tú pones tu fe y tu confianza en lo que Cristo Jesús ha hecho por ti, el día de mañana, en el futuro, tú vas a morir. Y ¿sabes qué? Ese milagro de salvación va a estar vigente no solamente hoy, no solamente mañana, sino por el resto de la eternidad. Porque es una promesa que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nosotros estaremos con Él por el resto de la eternidad, en un lugar donde no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor. ¿Por qué? Porque el milagro de la salvación es la prueba de amor más grande de Dios para ti. Es el milagro más grande. Hay una historia en la Biblia donde Jesús está con sus discípulos y está platicando en cuanto a la salvación y Jesús está medio frustrado, ¿no? Porque llegó un muchacho rico y le preguntó el chavo, oye, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí, después de tener una conversación, al final Jesús le dice, ¿sabes qué? Ve, vende todo lo que tienes y después ven y sígueme. Y dice la Biblia que el joven se entristeció y dijo, híjole, no, ¿sabes qué? Es que tengo muchas posesiones, y se fue. Y entonces Jesús les dice, híjole, qué difícil va a ser para una persona con mucho dinero poder entrar en el reino de Dios. Y no porque el dinero sea malo, ni porque el dinero sea pecado, sino simplemente por el amor que se tiene hacia el dinero y hacia otras posesiones. Entonces sus discípulos se preocuparon cuando Jesús dijo, qué difícil va a ser para personas como estas entrar al reino de los cielos. Los discípulos se preocupan, y fíjate lo que dice en Mateo capítulo 19 versículo 25. Dice, los discípulos quedaron atónitos. Entonces, lo primero que preguntaron, ¿qué fue? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y luego versículo 26 dice, Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios, ¿qué dice ahí? Todo es posible. Humanamente hablando es imposible que nosotros podamos ganarnos el cielo. No se puede. Nadie, absolutamente nadie es lo suficientemente bueno para poderse ganar el cielo. Por eso los discípulos estaban así como que, híjole, oye Jesús, entonces ¿quién va a ser salvo? Jesús dijo, hey, tranquilos, es que esto no depende de ustedes, esto depende de Dios. Humanamente hablando, sí, es imposible. Nadie, absolutamente nadie puede ganarse el cielo. Pero ¿sabes qué? Para Dios no hay nada imposible. No hay nadie lo suficientemente perfecto. No hay nadie lo suficientemente santo. Ni la jefa, yo sé, la mayoría somos mexicanos aquí, yo sé, y en México pues la jefa es la jefa, ¿no? Y nadie se mete con la jefa, y mi jefa es la santa jefa, ¿no? Pero ni la jefa es santa. O sea, déjame decirte que, te tiro tu ídolo, ¿no? Ni tu jefecita es santa. Nadie somos santos. Entonces, ¿cómo recibo el milagro de salvación? Déjame decir una cosa. Si tú estás aquí por primera vez, y aquí no te voy a pedir que levantes la mano ni nada, es ahí entre tú y Dios. Si tú estás aquí por primera vez, o tú tienes dudas, porque aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la eternidad. ¿En dónde voy a pasar la eternidad? Si tú tienes dudas de dónde vas a pasar la eternidad, si el día de mañana o en la noche o en el futuro pierdes la vida,
Entonces, ¿sabes qué? Yo pondría mucha atención a lo que Dios te tiene que decir en esta mañana, porque ¿sabes qué? Al final, esto es el todo. Este es el tema de la Biblia. Este es el tema por el cual Dios nos ha estado persiguiendo desde que nacimos. Que nosotros podamos escuchar estas buenas noticias de salvación que Él tiene para nosotros. ¿Cómo recibo este milagro? Y yo sé, por eso les decía, hey, este es el milagro más importante. Este es el milagro más poderoso. Porque yo sé, hablamos de milagros de salvación y ¿quién quiere ser sano? Hablamos de milagros de sanidad y ¿quién quiere ser sano? Y todo, yo quiero ser sano porque queremos un milagro así rápido en el momento. Pero este es el milagro más grande, donde tú hoy puedes decir, Dios, yo quiero ser salvo. Yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Yo quiero pasar la eternidad contigo. ¿Cómo recibo el milagro de salvación? Bueno, número uno, el problema. Tenemos que entender el problema, ¿ok? El problema se llama pecado. ¿Sí? Esta no es la canción de Arjona, ¿no? Ya les decía, ¿cuál es el problema? Una canción de Arjona. No. Estamos hablando de otro problema. El problema es el pecado, ¿sí? Ustedes saben, Dios tenía un plan. Cuando Dios creó los cielos, cuando Dios creó la tierra, Dios tenía un plan bien específico. Dios es un Dios relacional. Y cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra, el plan de Dios era tener una relación eterna con Dios y con el hombre. Y entonces Dios le dice al hombre, ¿sabes qué? Ve y ponle nombre a todos los animales. Y ahí va Adán y se pone a trabajar en lo que Dios le había dicho. Y cuando Adán estaba trabajando en lo que Dios le había dicho, Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a crear una ayuda idónea para él. Y pum, en eso sale Eva, ¿no? Y entonces ya están los dos y recibieron el primer versículo de su Biblia de ellos. Porque la Biblia de ellos nada más tenía 2 versículos. Uno era, hey, vayan, multiplíquense y llenen la tierra. Y Adán dijo, yes, ¡woo! Ese sí es un versículo divertido. Ese sí me lo aviento ahorita, Señor, las veces que quieras. Vámonos, órale, a llenar la tierra, ¿no? Pero el segundo versículo que les dijo Dios es, hey, de todos los árboles van a poder comer. Pero el día que coman ustedes del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el momento en el que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Y entonces ya se sabe la historia. Eva va, obviamente, la mujer, ¿verdad? La mujer va, agarra de las tunas. Si saben que el árbol eran tunas, ¿verdad? ¿No sabían? Hay teólogos que afirman que el fruto prohibido eran tunas, porque la Biblia dice que se taparon. Ahí hoy van a estar en la noche algunos. ya, ok, no eran tunas, es un decir nada más. Entonces va la mujer, agarra el fruto que no sabemos qué era, no era una manzana, no se crean las películas, era un fruto, no sabemos cuál era el fruto, pero va a agarrar el fruto, lo prueba y era delicioso, era agradable a la vista, era delicioso. Y entonces va con su esposo y dice, mira, sabe bien rico. Y Adán así como que, no manches, Eva, ¿qué hiciste? No podíamos agarrar de ese fruto, pero pruébalo, mira, está bien rico, que no sé qué. Y ahí va el mandilón del esposo y prueba el fruto. Y entonces llega Dios y ¿a quién busca? ¿A Eva o a Adán? ¿A quién buscó? ¿A Eva o a Adán? Adán, aunque la que había caído primero era Eva. Dios busca a Adán. ¿Por qué? Porque él era el responsable. Y le dice, Adán, ¿qué has hecho? Y Adán le dice, pues la mujer que me diste, Dios, ella fue. Y así fue como el pecado entró en el mundo. El pecado fue la desobediencia del hombre. Y es por eso que las mujeres ya no saben decidir a dónde ir a comer, ¿verdad? Si tú le preguntas a tu esposa, mi amor, ¿a dónde quieres ir a comer? Ella quiere hablar, pero ya no puede, es algo que viene de Dios. Porque la primera vez que la mujer decidió qué comer, nos mandaron a todos a la muerte. Por eso la mujer ya no puede hablar. En ese momento se queda así como que ya no pueden decidir. Pero ese es el problema. El problema que todos tenemos se llama pecado. Y a lo mejor tú dices, oye, pero ¿qué bronca tengo yo? Eso pasó hace miles de años. ¿Por qué yo tengo que estar batallando con este problema? Bueno, pues muy buena pregunta. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 12. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. Porque todos, ¿qué dice ahí? Todos pecaron.
Somos pecadores, lo quieras o no, somos pecadores. Por el pecado de Adán, ese pecado se extendió a toda la humanidad. Y ahora tú y yo nacemos con ese pecado. Levanten la mano si son pecadores. Levanten la mano. ¿Quiénes de aquí son pecadores? Ok, los que no están levantando la mano, ahí está su primer pecadote por mentirosos. Entonces todos, absolutamente todos somos pecadores. Y no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, Romanos 3:10. Fíjate lo que dice: como dicen las escrituras, no hay, ¿cuántos? Ni uno. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Versículo 11: nadie es realmente sabio. Nadie, ¿qué dice ahí? Busca a Dios. En nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no buscamos a Dios. Yo sé, utilizamos mucho ese término de que es que yo estaba buscando a Dios. No, tú no estabas buscando a Dios. Nadie quiere buscar. En nuestra naturaleza no está el buscar a Dios. Somos pecadores. Y aparte, ¿sabes qué? Nosotros no estamos buscando a Dios, porque Dios no es el que está perdido. ¿Quién es el que está perdido? Nosotros. Nosotros somos los que estamos perdidos. Y es Dios el que ha estado buscando una relación con la humanidad desde el día en el que Adán pecó. Desde ese día en el que él comió del fruto del cual no debía de haber comido, y en ese momento desobedeció, y en ese momento murió espiritualmente. Desde ese día Dios ha estado buscando una relación, restaurar esa relación que Dios quería con el hombre, con la humanidad. Y lo dice ahí: nadie busca a Dios. Versículo 12: todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. Las esposas, amén, ¿verdad? Ahí está el pasaje. La Biblia dice que te volviste un inútil. Ahí está, si lo quieres usar, ahí se los paso, ¿no? Todos se volvieron inútiles. Y luego fíjate lo que dice ahí: no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Versículo 23: pues ¿cuántos hemos pecado? Otra vez, ¿cuántos? Todos. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Quiero experimentar el regalo, el milagro de la salvación. Tengo que reconocer que tengo un problema. Ese problema se llama pecado. Aún en las instituciones para la ayuda de adictos lo aplican así. Para que tú puedas ser sanado de la adicción que tienes, ¿qué es lo que tienes que reconocer? Reconocer que tienes un problema. Reconocer que tienes una adicción. Y ¿sabes qué? Pasa lo mismo con esto. Si yo no reconozco que tengo un problema, entonces nunca voy a reconocer que necesito un Salvador. Cuando sé que tengo un problema, cuando sé que estoy metido en broncas, entonces cuando yo voy a decir: ¿sabes qué? Tengo un problema y yo no puedo hacer nada al respecto. Necesito un Salvador. Y es por eso que es lo primero que tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que tenemos un problema, y ese problema se llama pecado. La segunda cosa que tengo que reconocer es el resultado. ¿Qué es lo que trae ese problema? El resultado de ese problema es la muerte. El resultado de ese problema es la muerte. Vamos a Génesis capítulo 2 versículo 15. Fíjate lo que dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios, ¿qué dice ahí? Le advirtió. Sobre advertencia no hay engaño. Le advirtió. Dice: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Fíjate, esta parte no sabes cómo me choca. Esta parte me frustra. Porque dentro de todos los árboles que había en el huerto, había el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual no debían de comer. Pero ¿sabes qué? Había otro árbol en medio del huerto. ¿Sabes cuál era? Era el árbol de la vida. Ahí estaba, a la disposición. Y Dios dijo: hey, de todos los árboles pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y estos cuates, siempre lo prohibido es lo más atractivo, ¿verdad? Decidieron comer del árbol que no debían de haber comido. Dice: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien
y del mal. Si comes de su fruto, sin duda, ¿qué dice ahí? Sin duda morirás. El resultado del problema que tenemos, el resultado del pecado es la muerte. Vamos otra vez a Romanos capítulo 15, versículo 12. Dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo ¿qué? La muerte. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y después dice Romanos capítulo 6, versículo 23: pues la paga que deja el pecado es la muerte. Es la muerte. Cada vez que nosotros vemos esta palabra de muerte en el Nuevo Testamento, vemos una palabra griega que se dice thanatos. Thanatos, esa es la palabra griega para muerte, que literalmente significa separación. Eso es lo que significa la palabra muerte, significa separación. Cuando una persona muere físicamente, ¿qué es lo que pasa? Se separa su alma de su cuerpo. Lo que queda ahí es simplemente el cascarón, el material. Ya no tiene un alma viviente. ¿Qué crees? Cuando Adán y Eva comieron del fruto, en ese momento murieron físicamente. No, seguían vivos físicamente, pero ellos murieron espiritualmente. En ese momento hubo una separación. En ese momento hubo una separación entre Dios y la humanidad. En ese momento hubo una separación entre Dios y la raza humana, porque la palabra muerte significa separación. Y aquí el problema es que si nosotros no lo arreglamos, si nosotros morimos sin arreglar este problema, entonces nosotros estamos condenados a morir eternamente separados de Dios. Ese es el resultado, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia. Imagínate estar delante de la presencia de Dios en su trono, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Versículo 12: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Versículo 13: el mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Versículo 14: entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la ¿qué? Segunda muerte. Es la segunda muerte. La paga del pecado es muerte. Si nosotros dejamos este mundo sin haber arreglado este problema, nosotros estamos condenados a morir eternamente separados de Dios por toda la eternidad. Esta es la segunda muerte. Versículo 15: y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el resultado. No estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual, una separación eterna entre Dios y los hombres. Y no hay nada, escúchame, no hay nada humanamente que podamos hacer para poder escapar de esta. La paga del pecado siempre va a ser muerte. Pregunta: ¿están asustados o todavía no? ¿Están animados? ¿Quién está listo para buenas noticias? Ay, a ver. ¿Quién está listo para buenas noticias? Porque a eso venimos aquí. Venimos a escuchar las buenas noticias que tenemos en Cristo Jesús. Y ¿sabes qué? Después de las malas noticias siempre vienen las buenas noticias. Y por eso este es mi tema favorito. Porque aunque siempre empezamos con noticias horribles, siempre van a estar ahí las buenas noticias. Y las buenas noticias son estas. Número 3, hay una solución. Hay una solución. Y esa solución se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es la solución. Déjame decir una cosa: la paga del pecado siempre va a ser muerte. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que saldar la cuenta. Y las buenas noticias es que Dios lo vio. Y Dios dijo: alguien tiene que hacer algo. Y ¿sabes qué? Ese alguien soy yo.
Y Dios dejó su trono, bajó a esta tierra y pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar por nuestros pecados. Y Cristo Jesús murió en esa cruz para pagar, no con cualquier precio, sino con su sangre. Para pagar con su sangre nuestra libertad que tenemos ahora en Él. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate. Él ya lo pagó, está pagado. Pagó un rescate para salvarlos de la vida que heredaron de sus antepasados, de Adán, que nos mandó a fregar a todos, ¿verdad que sí? Eso fue lo que heredamos de Adán, pero Dios ha pagado. Dios ha pagado el rescate. Dice: no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Dios te ama. Porque Dios me ama. Porque fuimos creados para tener una relación personal con Dios. Para eso fuiste creado. Para eso naciste. Dios quiere tener una relación contigo. Dios se muere por tener una relación contigo. Dios te ama. Juan 3:16 dice: pues Dios amó tanto al mundo. Dios amó tanto al mundo. ¿Quién es parte de este mundo? Levanten la mano. Si eres parte de este mundo, Dios te amó tanto a ti. Dios te amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te ama. Dios te ama y Él quiere tener una relación contigo. Vamos a leer otra vez Romanos 6:23. Dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte. Ya lo vimos. Lo tenemos que pagar. Es una deuda. Pero el regalo, aquí están las buenas noticias. La primera parte del versículo son las malas noticias. La paga que deja el pecado es muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Es a través de Cristo Jesús que tú y yo tenemos vida eterna. Es a través de Cristo Jesús que tú y yo podemos experimentar una nueva vida. Es a través de Cristo Jesús que tú y yo podemos tener confianza para poder vivir mañana. Es a través de Cristo Jesús que tú y yo tenemos una esperanza, que aunque todo este mundo se está perdiendo, aunque todo este mundo está cayendo, tú y yo tenemos una esperanza que es en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús no fue cualquier otra persona. Cristo Jesús, Él mostró que Él era quien decía ser. ¿Y quién era Cristo Jesús? Fíjate, Cristo Jesús, lo que dice Juan capítulo 6 versículo 35. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. Ese era Cristo Jesús. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Ese es Cristo Jesús. Y ese puede ser Cristo Jesús para ti. Fíjate, Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. ¿Cuántos creen que el mundo en el que vivimos ahorita está lleno de oscuridad? Este mundo está lleno de oscuridad. Este mundo se está perdiendo. Pero ¿sabes qué? Cristo Jesús, Él es la luz del mundo, y tú y yo podemos caminar en su luz. Ese es Cristo Jesús. Y luego dice Juan 10:9, dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Juan 11:15, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. La paga del pecado es muerte, pero ¿sabes qué? Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber ¿qué? Muerto. Si nosotros no tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿sabes qué? En Cristo Jesús podemos tener vida. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de estar muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y después, ¿qué dice ahí Jesús? Fuerte, ¿qué dice? ¿Lo crees? ¿Y sabes por qué Jesús dice lo crees? Porque aquí están las buenas noticias. Lo único que tienes que hacer es creer. Es lo único que tienes que hacer. No necesitas hacer absolutamente nada más. Jesús ya pagó. Jesús ya lo hizo por ti. Oye, pastor, pero es que tú no sabes lo que he hecho. Es que tú no sabes todas las cosas malas que yo he cometido. Hey, Jesús ya pagó.
Pero Jesús ya pagó todo lo que hiciste, todos tus pecados presentes, todos tus pecados pasados y todos tus pecados futuros. Déjate una cosa: Jesús ya pagó. Y lo único que tú tienes que hacer es creer. Y por eso Jesús termina diciendo: hey, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? Porque al final, lo único que tenemos que hacer es poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en lo que Jesús ya hizo por nosotros hace más de 2000 años. Fíjate este pasaje tan conocido, Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Estas son las buenas noticias. Este es el milagro de la salvación. Este es el milagro más grande que tú puedes obtener. Porque si hoy tú obtienes este milagro de la salvación, saliendo de aquí, no importa lo que pase, no importa lo que pase. Tristemente hoy en día queremos ver milagros sobrenaturales, milagros bien ostentosos. ¿Sabes quiénes no vieron milagros así? Los primeros cristianos. Algunos sí vieron milagros, pero otros no. Cuenta la historia, ya ni siquiera te digo yo de la Biblia. Cuenta la historia que los primeros cristianos quisieron destruirlos, quisieron desaparecer por completo la fe cristiana. Y a estos cristianos los agarraban y los tiraban ahí al circo romano. Estos cristianos eran comidos por leones. Y sabes qué, a lo mejor ellos estaban esperando un milagro. A lo mejor tú estarías esperando un milagro de protección, un milagro donde Dios mandara a sus ángeles y los protegieran ahí mismo. Pero ¿sabes qué no pasó? Cada uno de esos cristianos fueron devorados por leones. Algunos de esos cristianos fueron quemados vivos. ¿Y sabes por qué estuvieron dispuestos a morir y nunca negar su fe? Porque ellos estaban seguros de que ellos tenían el milagro más grande que nadie les podía quitar. Y ese milagro era el de estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Ellos sabían que iban a sufrir por un momento, pero después ellos iban a estar en el gozo eterno con Cristo Jesús, al lado de Cristo Jesús, en sus brazos, disfrutando de la presencia del Salvador, disfrutando de la presencia del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Déjate una cosa, yo creo que Dios contesta las oraciones. No te estoy diciendo que no. Claro que sí, Dios contesta las oraciones. Si tú estás pasando por tiempos difíciles, vamos a orar. Y yo sé que Dios contesta las oraciones. Pero ¿sabes qué? Lo único que te quiero animar es que hay algo más grande que esperar que simplemente un milagro terrenal. Y ese milagro es el milagro de la salvación, donde vamos a estar por toda la eternidad con Cristo Jesús, en un lugar donde no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedades, no va a haber más muerte, no va a haber más decepciones, no va a haber más pandemias, no va a haber nada más que la presencia del Rey de Reyes, la presencia del Señor de Señores, y nosotros disfrutando de su presencia por toda la eternidad. Y lo único que tienes que hacer es creer. Lo único que tienes que hacer es reconocer que tienes un problema que se llama pecado, reconocer que la consecuencia de ese problema es la muerte, pero que hay una solución en Cristo Jesús.
Y yo te quiero dar la oportunidad el día de hoy de que tú le digas: Jesús, sé que soy pecador, sé que yo no puedo hacer nada para salvarme, pero yo creo que tú veniste a este mundo, moriste por mis pecados y resucitaste el tercer día con poder y con gloria. Y yo quiero que tú vengas el día de hoy a mi vida y que reines en mi vida. Yo te acepto como mi único Señor y mi único Salvador. Eso es lo único que tienes que hacer. Vamos a orar. Dios, gracias, Padre.